Imagina estar atrapado en tu propio cuerpo. Quieres moverte, pero tus extremidades no responden. Quieres hablar, pero nadie te escucha. Quieres llorar, pero simplemente no puedes. Es como si estuvieras atrapado en un ataúd y aunque intentas comunicarte con los demás, se vuelve una tarea casi que imposible. Y aunque esto parece irreal, es el caso de Jennifer Vázquez, Juan Torres y otros personajes que han sufrido de este encierro, más conocido como síndrome de enclaustramiento. Bienvenidos a este nuevo episodio de Psicocharlas. El día de hoy te vamos a contar qué es el enclaustramiento, qué efectos psicológicos tienen las personas que lo padecen y por último te vamos a contar algunos casos que van a dejar. El caso de Jennifer Vázquez. Jennifer Vázquez compartió su historia de vida en el 2024 en un podcast llamado Vos Podés. Queremos compartir su historia y cómo estuvo atrapada por 8 años en un coma que, aunque no le permitía ni moverse ni comunicarse con los demás, era muy consciente de todo lo que pasaba a su alrededor. Estaba ubicada en tiempo y espacio y también podía reconocer quién le hablaba y a quién veía cuando no le tapaban los ojos con un parche que le ponían. A los 18 años ella ya tenía una vida bastante ocupada. Estudiaba en la universidad, trabajaba y en la par tenía una vida social bien activa. Salía de fiestas, salía a comer y demás actividades sociales, lo normal. Pero, entre tanto ajetreo, un día se levantó bastante cansada y movimientos que eran comunes y bastante fáciles empezaron a hacerse bastante difíciles. Empezó a costarle cosas tan básicas como caminar, abrir puertas y moverse por sí misma. Ella no le puso mucha atención ya que de hecho pensó que simplemente era porque ella era muy floja. Cuando realmente no era así. Cuando empezó a ver la gravedad de sus síntomas, decidió acudir a consultas médicas y exámenes. En esto se descubrió que ella tenía un síndrome que se llama síndrome de Guillain-Barré, más conocido como SGB. Este no era muy estudiado en los años 2000, así que no se sabía qué tratamiento se debía llevar, ni el protocolo que se debía seguir. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad neurológica que afecta al sistema inmune. Sí, aquel que debe protegernos de aquellas infecciones que quieren entrar a nuestro cuerpo. Sufre una alteración y empieza a atacar a la mielina. La mielina es aquella que recubre nuestros nervios. Entonces, al afectar a la mielina, también afecta la comunicación entre el cerebro y cuerpo. Puede causar debilidad muscular, pérdida de los reflejos, dificultad para caminar o moverse, para tragar, para respirar y afectaciones en el ritmo cardíaco. Imita mucho los síntomas de una muerte cerebral y es por eso que puede llegar a confundirse. En el caso de Jennifer, los doctores le dijeron a sus familiares que tenía una muerte cerebral cuando realmente tenía un síndrome de enclaustramiento. Pero bueno, esto lo vamos a contar más adelante, así que continuemos con la historia de Jennifer. Cuando detectaron su síndrome de Guillain-Barré, ella no tenía los medios de información para saber de qué se trataba la enfermedad. Nunca pensó que fuera algo grave. De hecho, ella lo que pensó fue, necesito descansar un par de días, dormir bien y la otra semana estaré mejor. Tristemente su condición física empeoró. No podía moverse, no podía comer, ni hablar, ni tragar. Cada vez era más dependiente de sus cuidadores. Terminó siendo hospitalizada y como también se le dificultaba respirar, se le hizo una traqueotomía. Poco a poco empezó a perder su movilidad hasta que simplemente podía mover un solo ojo. Aunque quedó prácticamente en estado vegetativo, ella cuenta que su limitación era solo física, porque cognitivamente ella podía procesar todo lo que pasaba a su alrededor. Sabía dónde estaba ubicada, sabía que estaba en un hospital, en una camilla, y sabía y se daba cuenta del pasar del tiempo. Reconocía los días, las noches, las horas, los meses, los años. ¿Cómo se comunicaba? Al principio Jennifer podía mover sus ojos, y es así como su hermano se ingenia un abecedario donde Jennifer miraba la letra y él la iba anotando hasta completar la frase u oración. Pero con el tiempo Jennifer sufrió de un paro prolongado, y es así que es diagnosticada con muerte cerebral y estado vegetativo. ¿Y qué quiere decir? Pues técnicamente significa que su cerebro había dejado de funcionar para siempre y no había manera de recuperarlo. El trato hacia ella también cambió con su diagnóstico. Las personas empezaron a ser más inconscientes de lo que ella sentía, de lo que ella pensaba, porque como sabemos todos creían que estaba en su cuerpo. Empezaron a omitir cambiarla de posición en la cama para que estuviera más cómoda, estar más pendientes de sus necesidades fisiológicas, de su alimentación, de su sueño. Lo peor de todo es que ella era muy consciente de todo lo que pasaba a su alrededor. Su escucha se agudizó y también podía ver a las personas que se le acercaban. Sin embargo, a veces le costaba porque por tener los ojos abiertos todo el tiempo empezaron a salirle unas lagañas que le impedían ver a las personas. El caso de Juan Torres. Por otro lado, en el Reino Unido tenemos a Juan Torres,
quien estuvo encerrado en su propio cuerpo durante 2 meses y después de esto pudo recuperarse y contar su historia con el síndrome de enclaustramiento. Una noche Juan tuvo un paro respiratorio que le obligó a su madre Margarita a trasladarlo al hospital en ambulancia. Cuando llegaron allá ya era demasiado tarde y los doctores le dijeron que Juan había entrado en un estado vegetativo en donde aunque respiraba y seguía vivo, él ya no estaba en su cuerpo, él ya no estaba ahí. Lo que los doctores no sabían es que Juan era consciente de todo lo que estaba pasando a su alrededor. Él narra que quería llorar, pero su cuerpo no respondía, no lo lograba hacer. De igual manera, quería hablar con su mamá y decirle que estaba vivo, pero no lograba hacerlo. Desde el accidente ha tenido un continuo... No puedo levantarme. Pero ¿Qué le pasa a mis piernas? parece que todo... Oigan, que alguien me Al hable. contrario de Jennifer, Juan sí tuvo una parálisis total de su cuerpo desde un principio. Tampoco podía mover los ojos y por eso los doctores creían que él había tenido una muerte cerebral. No estaba en su cuerpo y ya no se podía comunicar ni siquiera a través de sus ojos. Sin embargo, su madre Margarita siempre pensó que él estuvo ahí. Iba a visitarlo a diario, le contaba lo que había hecho durante su día, le describía el jardín exterior del hospital, mejor dicho, lo trataba con mucha humanización como si él todavía estuviera presente. Juan menciona que esto lo ayudó y lo motivó mucho para poder pensar que pronto iba a salir de esta situación. ¿Qué es el síndrome de enclaustramiento? Lo que Jennifer y Juan vivieron hoy en día lo conocemos como el síndrome de enclaustramiento, que es un trastorno donde la persona es consciente de todo y sus capacidades cognitivas funcionan totalmente bien, pero no pueden mover su cuerpo, a excepción de los ojos. El Manual de Diagnóstico DERE, que es un libro de referencia médica, nos dice que el síndrome de enclaustramiento se da por una hemorragia que afecta los nervios de la parte inferior del cerebro y la zona que controla la vista horizontal. Esta puede ser ocasionada por derrames cerebrales, trombosis, afectaciones en diferentes partes del cerebro, tumores, síndrome como el que hablamos anteriormente de Guillain-Barré, entre otros. Para que entendamos mejor estos casos, tenemos que saber que dentro del síndrome de enclaustramiento hay 3 tipos. En los 3 las personas están conscientes. Tenemos el clásico, que es donde la persona está totalmente paralizada a excepción de los ojos. Tenemos el incompleto, que es donde la persona puede mover sus ojos, pero además puede mover algunas partes más de su cuerpo. Y tenemos el total, donde la persona también es consciente, pero no puede mover ni siquiera sus ojos. Jennifer varía mucho entre un síndrome de enclaustramiento total y uno clásico. Ella en un principio no puede mover su ojo, o sea, tiene una parálisis total. Después de 5 años vuelve otra vez a moverlo y utilizarlo para comunicarse. El doctor Adrian Owen, neurocientífico de la Universidad de Western Ontario, investigó el impactante caso de Juan. Y es allí donde se dio cuenta de que pese a que Juan no se movía ni podía hablar, sí era consciente de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, ya que Juan recordaba el rostro de sus cuidadores, los lugares donde había estado y las experiencias que había vivido. Le interesó tanto el tema del síndrome de enclaustramiento que empezó a hacer algunas investigaciones al respecto. Escogió una población de pacientes que estuvieran en coma o que tuvieran algún trastorno vegetativo y les empezó a realizar una serie de exámenes en resonancia magnética funcional. Lo que él quería comprobar era si ellos tenían alguna actividad cerebral cuando se les hacían preguntas personales, como su edad, si tenían hermanos, esposa y demás. La indicación era que si su respuesta era sí, tenían que imaginarse jugando tenis, y que si su respuesta era no, tenían que imaginarse dando una caminata por la casa. Cuando imaginamos que estamos haciendo una acción como la de jugar tenis, se activa nuestra corteza premotora, que en otras palabras es la que se encarga de prepararnos para el movimiento. En cambio, cuando imaginamos que nos desplazamos por nuestra casa, activamos la navegación espacial, que de esta se encarga otras zonas de nuestro cerebro, entre ellas el hipocampo. Empezó a ver que los pacientes sí eran conscientes de lo que se les estaba preguntando y que la zona del cerebro que se activaba sí concordaba con la respuesta a la pregunta de sí o no. Era como si los pacientes se estuvieran comunicando a través de su cerebro. Así el doctor llegó a la conclusión que el 20% de los pacientes que tienen un trastorno vegetativo o están en coma suele ser consciente de lo que pasa a su alrededor. A partir de este estudio quiso encontrar herramientas que permitieran la comunicación con estos pacientes sin tener que estarlos sometiendo a escáneres de resonancia magnética. Este es un síndrome difícil de detectar, pero gracias a las investigaciones y avances, hoy en día sabemos que no todas las personas que aparentemente están en un coma tienen una muerte cerebral, sino que algunas de ellas también sienten y son conscientes de todo lo que están pasando a su alrededor. Además, se tomó más conciencia de la importancia de brindar buenas condiciones a estas personas,
como lo son una adecuada respiración y alimentación, que generalmente se logra a través de una traqueotomía y una inserción de un tubo a través de su estómago. Además, también se han establecido canales de comunicación con estas personas a través de los ojos. ¿Qué impacto psicológico tiene este síndrome en los pacientes? Desde un punto de vista psicológico, los pacientes que sufren de un síndrome de enclaustramiento pueden llegar a desarrollar síntomas devastadores en su salud mental. Al igual pueden llegar a desarrollar ansiedad y desesperación por no poder comunicarse con los demás. Pueden desarrollar depresión al perder su autonomía o también llevar un duelo por su vida pasada, sentimientos de aislamiento y despersonalización. Ahora hablemos de los recursos que le podemos brindar a estas personas para que se adapten mejor. El primero es reestructuración cognitiva, enseñarle a aceptar su nueva realidad y a enfocar su energía en las cosas que aún puede hacer. El segundo es los vínculos afectivos. Acá es supremamente importante que toda su red de apoyo esté presente para esa persona. Y el tercero es crear mecanismos de comunicación con esta persona, bien sea como lo hizo el hermano de Jennifer, o también implementar tecnología de seguimiento ocular o incluso interfaces cerebro-computador que les permita recuperar la interacción con su entorno. En el caso de Jennifer, ella relataba que tenía que vivir con sus pensamientos y con ella misma 24/7. Para adaptarse a esta condición, lo que hacía era crear o imaginar escenarios diferentes, situaciones con personas. También se creaba toda una rutina en su cabeza del día a día, confrontaba, hablaba o simplemente salía a tomar un café con algún amigo o con algún familiar. Digamos que la imaginación fue una forma de librarse de su parálisis física. A nivel emocional, como era esperado, la salud mental de Jennifer empezó a decaer, ya que empezó a tener pensamientos de culpabilidad, inutilidad, tristeza, hasta pensamientos de muerte y suicidio. Y es que algunas personas de su entorno no ayudaban, ya que algunos hacían comentarios de que era inútil, de que era manipuladora, de que era perezosa, entre otras, y ni hablemos de los tratos del personal de salud, ya que en algunos momentos la llegaron a tratar mal física y emocionalmente. Y un corazón para un trasplante. ¿Qué? ¿Mi corazón? Dado que su salud mental empeoró, ella empezó a presentar más episodios depresivos y a tener pesadillas nocturnas muy frecuentes. Menciona que se sentía perseguida por las personas y empezó a desconfiar de todo el que la visitaba. Este cambio en su estado de ánimo duró más o menos unos 3 años. Imagínate, en todo este tiempo ella no pudo contárselo a nadie, ella no pudo buscar ayuda psicológica y tampoco era muy normal recibirla en estos casos. He ahí el poder de ser escuchados, de ser aconsejados, de ser acompañados. Sin embargo, entre sus factores protectores, es decir, lo que facilita su bienestar, aceptación y adaptación a la situación que estaba viviendo, encontramos a su mamá, que siempre la trató con normalidad, hablándola, peinándola, arreglándola, maquillándola, entre muchas otras cosas más. Además, las alternativas de comunicación que encontró para seguir interactuando con su mundo exterior. Su capacidad cognitiva se encontraba intacta, lúcida, con deseo de comunicarse y mejorar su condición. ¿Qué pasó con Jennifer y con Juan? Al estar por casi 8 años enclaustrada en su propio cuerpo, Jennifer se cansa y decide que quiere aplicarse la eutanasia. Para quien no lo sabe, la eutanasia en Colombia es un procedimiento legal y regulado en donde se causa la muerte a través de una intervención médica. La persona que lo autoriza debe hacerlo de manera libre y consciente. Además, debe estar teniendo mucho sufrimiento por una enfermedad grave e incurable. Jennifer empieza a sentirse diferente, encuentra fuerza y motivación en su vida espiritual. Empieza a apreciar esas pequeñas cosas de su día a día, como el rayo de luz que atraviesa la ventana y toca su cuerpo, o las visitas de su madre y sus palabras. Empieza a apreciar esas pequeñas cosas de su día a día. Más empieza a aceptar su condición y a ser consciente de su realidad. Se sentía escuchada y acompañada por alguien más poderoso que ella. Ella menciona que tenía conversaciones con Jesús, que lo veía como un amigo, como a esa persona a quien podía acudir, un refugio. A través de su espiritualidad empezó a encontrar la manera de sentirse acompañada y protegida, y eso fue un factor protector en su recuperación. En menos de un mes empieza a haber cambios en su recuperación. Empieza a cerrar la boca y a gesticular. Endereza los ojos, aprende a tener control cefálico y a controlar su deglución, pudiendo probar de nuevo comida. Sus órganos también empiezan a mejorar, sus pulmones, riñones e intestinos. Pasó varios años en silla de ruedas, pero podía hablar, sostener su cabeza y mover sus hombros. No fue hasta varios años después que Jennifer pudo dejar la silla de ruedas y empezar sus terapias de rehabilitación corporal.
Otros casos del síndrome de enclaustramiento. Además de los casos de Jennifer y de Juan, te vamos a narrar algunas historias de personas que estuvieron en síndrome de enclaustramiento y que narraron sus historias a través de libros. El caso de Alejandra Raposo en Chile. Alejandra, a sus 27 años, sufre de un infarto cerebral que la deja completamente paralizada sin ni siquiera mover los ojos. Después de un poco de rehabilitación, empieza a parpadear, empieza a hablar y mejora su movilidad en los ojos. Ella escribe un libro que se llama 21 días donde relata su experiencia y de hecho es muy utilizado por estudiantes de medicina que quieren conocer cómo es vivir con este síndrome de enclaustramiento. O el caso de Gea Dominique Bobby. en Francia, quien después de un accidente cerebrovascular quedó con síndrome de enclaustramiento. Y él, con solamente su párpado izquierdo, dictó todas sus memorias que fueron publicadas en el libro La escafandra y la mariposa. Este libro posteriormente fue adaptado a una película del mismo nombre. Conclusiones. A través de los casos que hablamos hoy, pudimos darnos cuenta que el síndrome de enclaustramiento es uno de los casos neurológicos más devastadores de todos, ya que la conciencia plena está atrapada en un cuerpo totalmente inmóvil. Es un desafío médico, humano y ético. Es todo un desafío para las personas que lo padecen, ya que batallan todo el tiempo con sus pensamientos y la incapacidad de comunicarse. Se puede decir que sus aliados fueron la imaginación y las charlas internas donde se automotivaban para seguir viviendo y mantenerse conscientes. Aunque la condición es extremadamente limitante con el tiempo, algunas personas desarrollan una profunda resiliencia psicológica, siendo capaces de adaptarse, de comunicarse y de encontrarle un sentido a su existencia. Historias como las de Jennifer Vázquez nos enseñan que a pesar de estas condiciones extremas, las personas pueden encontrar algún sentido, comunicar sus emociones y luchar por mantener su identidad. Las investigaciones continúan con el objetivo de mejorar la detección, ampliar las formas de comunicación y en un futuro poderles dar la posibilidad de alguna manera volver a tener movilidad, bien sea completa o parcial, o darle cierto control a aquellas personas que viven encerradas en sí mismas. Muchas veces pasamos por alto que podemos movernos, que podemos hablar, caminar, comer, mantener nuestra cabeza firme y que podemos hacerlo con facilidad. Se nos olvida que muchas personas que estuvieron privadas de todo esto encontraron la manera de buscarle sentido a su vida. Así que si este episodio te dejó reflexionando, recuerda que cada historia de vida viene para enseñarnos y para dejarnos algo. Por eso, si te gusta el contenido que mezcla ciencia, psicología y un poquito de reflexión, este es tu espacio. Suscríbete, dale like y activa la campanita para más chismecitos científicos. Déjanos en los comentarios si ya conocías de este síndrome, si conoces a alguien que le haya pasado o conoces algún caso. Nos encanta leer. Hasta la próxima.